días. Listo. Vamos a seguir viendo estas características numéricas que estábamos viendo la clase pasada. La primera que vimos fue el valor esperado de una variable aleatoria, ya lo calculamos, vimos un poquito sobre su interpretación. Todavía no vamos a ver sus propiedades porque antes de eso necesito ver la característica número 2. Ok, y de hecho las principales partes de esta característica número 2 las vamos a ver en el siguiente capítulo. Y estas son las transformaciones de variables aleatorias. Ok, la idea de esta parte de transformaciones de variables aleatorias es encontrar la función de densidad, la función de distribución o esperanzas o lo que sea de una función de una variable aleatoria. Ok, entonces la idea es que si tenemos x, una variable aleatoria, nosotros nos preguntamos sobre cómo es la función de densidad o la función de distribución o cómo es en general el comportamiento de digamos g de x, ¿ok? Donde g es una función cualquiera como las que ustedes conocen de R en R. ¿Ok? Entonces yo tengo una variable aleatoria, la que sea, es una función nada rara, cualquier tipo de función, y yo quiero saber, por ejemplo, cómo se distribuye 2x menos 1, o cómo se distribuye el coseno de x, o cómo se distribuye la exponencial de x, ¿ok? Por ejemplo, entonces todos esos ejemplos de transformaciones de las variables aleatorias solamente son funciones en sí de las variables, ¿ok? Ese es mi objetivo con esto, ¿ok? Encontrar una transformación de la variable aleatoria, una función de la variable aleatoria. Entonces, a esto le llamamos, como les digo, transformación de la variable. Bueno, pues para eso, lo que vamos a hacer para calcularlo es algo más o menos sencillo, ¿ok? Entonces, si la función de densidad de la variable aleatoria original de x es esta f minúscula, ¿ok? F de x, y recuerden que esto significa que es la probabilidad de que x sea igual a x minúscula, ¿ok? Ya que estamos trabajando en el caso discreto de variables aleatorias, la función de densidad nos devuelve la probabilidad de que una variable tome un específico punto en el que estemos evaluando, ¿ok? Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de que la variable g de x se encuentre, por ejemplo, en un específico punto al que voy a llamar y. Ahorita lo llamo y porque estoy haciendo la transformación. Entonces, a los valores de x mayúscula los llamo x minúscula. Y a los valores de g de x los voy a llamar y minúscula. ¿Ok? Porque en realidad voy a ver si g de x es una nueva variable aleatoria, la cual puedo llamar yo y. Ese es más o menos el plan. Entonces, la probabilidad de que ocurra este evento, la probabilidad de que g de x sea igual a y, es lo mismo, ¿ok? Que la probabilidad de que x se encuentre en el conjunto de la imagen inversa de g aplicado a y, ¿ok? ¿Recuerdan esto de la imagen inversa? Que no tenía, bueno, que podría llegar a ser una función inversa, pero si no teníamos inyectividad, bueno, pues me tomo todos los puntos de los que proviene este valor. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular este tipo de cosas, así como lo hicimos con la variable aleatoria, con su imagen inversa, y las y's donde vamos a estar evaluando van a ser puntos dentro del nuevo soporte de la variable, que es el soporte original aplicándole la función g. ¿Ok? Entonces esto de aquí lo vamos a poder calcular para
Y dentro de G del soporte. No sé si esto suena muy raro para algunos de ustedes o si lo han hecho en algún ejercicio de cálculo. De todas maneras, ahorita veremos algunos ejemplos. Esto de aplicar una función a todo un conjunto. ¿Ok? Es un poco curioso. Probablemente ya lo hayan hecho. Digamos, por ejemplo, recuerdan la función exponencial, ¿no? E a la X. Entonces, esta función me devolvía una gráfica parecida a esto. Todos los reales que yo evaluara me los devolvía positivos. Voy a ponerla en otro color. Ahí está. Me los devolvía positivos al aplicarle la función e a la x y barría todos los reales positivos. Entonces, si yo aplico la función, esta, pongamos por ejemplo que le llamo g de x a esta función y yo se la aplico a todos los números reales, lo que me devuelve es el intervalo 0 infinito. Abierto en 0 porque nunca lo toco y hacia infinito, ¿ok? Entonces, aquí tengo todos los valores a donde van a dar todos los números reales. A cualquier número real al que yo le aplique la función g, que es este exponencial, me devuelve un número positivo que está acá, ¿va? Y ejemplos de esto, pues hay muchísimos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tuviera la función g, que es el seno de x, entonces, al revisar qué pasa si le aplico la función g a todos los reales, me va a devolver el intervalo menos 1,1. ¿Ok? Todos los reales a los que yo les aplique esta función me van a regresar un punto entre menos 1 y 1. ¿Ok? Y repetidos y lo que sea, pero no importa. El caso es que al aplicarle todo esto, lo que me devuelve es este conjunto. Entonces, bueno, al aplicarle la función g al soporte de la variable, yo voy a saber cuáles son los valores que esta variable aleatoria que está aquí puede tomar. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces voy a poner por aquí una nota con, bueno, un par de notas. ¿Ok? Y de todas maneras, estas notas van a ser algunos resultados que en la parte continua podamos probar. Casi todo esto de transformaciones lo vamos a ver más fuerte en la parte continua, porque la transformación de una variable aleatoria discreta suele ser algo más o menos sencillo, ¿ok? Algo fácil de ver, pero en el caso continuo es algo lo suficientemente complicado como para que demos varios resultados y se puedan extender fácilmente a este caso discreto. Entonces, las notas. 1. Si g de x es una función, digamos así, no rara, entonces va a ocurrir que g aplicado a la variable aleatoria x es una variable aleatoria. ¿Ok? Y es una función cualquiera, como las que acabo de describir yo, senos, cosenos, polinomios, exponenciales. De hecho, cualquier función que se les ocurra a ustedes, pues va a ser una de estas funciones no raras. Todas las funciones con las que han trabajado son funciones muy amigables, digamos. Y incluso funciones raras que hayan visto en algunos ejemplos de cálculo o así, son funciones lo suficientemente amigables como para que esto siga siendo una variable aleatoria. De hecho, construir un ejemplo de una función de estas que no me resulte en una variable aleatoria es un asunto bastante complejo. ¿Ok? De hecho, es una construcción muy complicada de hacer que requiere bastantes esfuerzos. Entonces, casi cualquier función que se les ocurra, casi cualquier función que yo les dé va a terminar siendo una variable aleatoria y no nos da problema eso. ¿Ok? Ahora, punto número 2. Sea y, digamos, así es como le vamos a llamar a la variable aleatoria g de x. ¿Ok? Entonces, en este caso, el soporte de la variable y es igual a g del soporte de x, ¿ok? La función aplicada en la variable aleatoria. Y digamos esto para no estar sobrecargando la notación, porque a veces lo podríamos escribir así, el soporte de g de x es lo mismo que g del soporte de x. ¿Ok? Ahorita veremos algunos ejemplos de cómo hacer este cálculo y de cómo obtener estas cosas de acá. ¿Va? Y entonces, bueno, pues estas son las cosas que hay que hacer y después
Con esto podremos calcular tanto probabilidades como, por ejemplo, el valor esperado de Y. ¿Ok? Este de aquí va a ser un poquito complejo, que es el valor esperado de G de X, y es algo por lo que estamos haciendo todas estas transformaciones ahorita. Y bueno, pues vamos a ver el ejemplo para aplicar esta fórmula que tenemos aquí y que ustedes puedan utilizar las transformaciones sin problema. Ejemplo. Ok. Entonces, bueno, o sea, vamos a considerar a X una variable aleatoria uniforme. Una variable aleatoria uniforme sobre este conjunto. Menos 2, 1, 0, 1 y 2. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, hay que imaginarlo nosotros. Vamos a suponer que ahora mi variable aleatoria es uniforme. Sí, quiere decir que f de x en cualquier punto x minúscula es igual a 1 entre n. En este caso tiene 5 posibles puntos el conjunto que me están diciendo, entonces es un quinto. ¿Ok? Y la indicadora que voy a poner aquí en x va a estar sobre el soporte de la variable con el soporte de la variable ahora no los primeros n naturales sin el 0, sino el conjunto que nos están diciendo. ¿Ok? Entonces, cuando digo yo que es uniforme sobre este conjunto, quiere decir que le puedo aplicar la función de densidad uniforme a este conjunto. Este es el soporte de la variable. Entonces, no dije que X tiene una distribución uniforme discreta de parámetro n. Esto no lo dije, aunque se le parece bastante a esto que está acá. ¿Ok? Bueno, vamos a ver con esta variable aleatoria que hemos descrito aquí. Ya tenemos su soporte y su función de densidad. Vamos a ver algunas transformaciones de esta variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el primer caso, vamos a ver a g de x igual a x cuadrada. Ok, g de x cuadrada, bueno, pues me devuelve algunas cosas peculiares. Por ejemplo, voy a poner todo esto en verde. Ok, entonces, inciso A, el soporte de g de x, x mayúscula. Noten que aquí estoy diciendo g de x minúscula y bueno, aquí estoy describiendo a la función. Aquí pongo g de x mayúscula y lo que estoy obteniendo es una nueva variable aleatoria. Entonces busco el soporte de la variable y. ¿Ok? ¿Qué pasa si le aplico g de x a esta función? Bueno, este conjunto, bueno, este valor del conjunto va a ir a dar a 4. Este de aquí va a ir a dar a 2. Este de aquí se va a quedar en 0. Ay, no, perdón. Este de aquí va a ir a dar a 1. Este de acá va a ir a dar a 0. Este se queda igual en 1. Y este va a ir a 4. ¿Cierto? Esa sería la transformación aplicada a todos los elementos del soporte. Entonces me puedo dar cuenta de que el soporte de la variable y o g aplicada al soporte de x, que es como lo tenemos que calcular, va a ser el conjunto que tenga al 0, al 1 y al 2. ¿De acuerdo? Ahí está descrito todo lo que estamos buscando. Listo, ahora inciso B, vamos a buscar la función de densidad de la nueva variable aleatoria. Entonces la voy a calcular en los 3 puntos que tiene dentro de su soporte, son los únicos puntos que me interesan. Por ejemplo, si yo quiero la función de densidad de la variable y en 0, esto sería igual a la probabilidad de que la variable y o la variable g de x sea igual a 0. Voy a poner esto aquí como una nota importante, g de x es igual a y, ok, no olvidemos esto. De repente, para no estar cargando demasiada información, la voy a llamar y, pero da lo mismo, ok.
Profe, y en el que el soporte de X es 4, 0, 1. Sí, ya me mandaron también los mensajes. Gracias, gracias, chicos. Qué bueno que abren el micrófono para eso. Si no lo alcanzo a ver, avisen. Ok, muy bien. Gracias a los tres. Entonces, ahora g de x igualado a 0, ¿ok? Que es el primer punto del soporte que tenemos acá. Voy a utilizar la fórmula que teníamos en amarillo allá arriba. Esa fórmula me decía, esto es lo mismo que la probabilidad de que la variable x, la original, se encuentre en el conjunto de la imagen inversa de 0. ¿Ok? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el conjunto de la imagen inversa de 0? Y se encuentre en qué conjunto. Bueno, pues vamos a ver qué números provienen de 0. Voy a volver a poner los valores de y aquí arriba. 4, 1, 0, 1 y 4. ¿Ok? Si yo aplico g a la menos 1, volvemos hacia acá. Este proviene de menos 2, este proviene de menos 1, este proviene de 0 y este proviene de 1 y este de 2. Obviamente no podemos tener una función inversa porque es imposible saber de dónde viene el 4. Tiene dos posibles valores de dónde regresar. Entonces no hay una función que sea una inversa. Pero si hay una imagen inversa, no me va a regresar un único valor, pero me puede regresar todo un conjunto. El 0, por ejemplo, en ese punto sí es inyectiva la función g y sí me regresa algo inverso. Digamos, el 0 solo proviene del valor 0. Entonces aquí voy a poner que la probabilidad de que x se encuentre en el conjunto que solamente tiene el 0, que es lo mismo que calcular la probabilidad de que x sea igual a 0, ¿ok? Y esto es un quinto, ¿ok? Ese no nos da ningún problema. Pero ahora si queremos, por ejemplo, la probabilidad de que y sea igual a 1, ahora sí vamos a utilizar todo esto que está aquí, ¿va? Esto sería la probabilidad de que x se encuentre en la imagen inversa del 1, ¿ok? Y esto es lo mismo que la probabilidad de que x mayúscula se encuentre en qué conjunto. Aplico la imagen inversa al 1. Aquí está el 1 y provino del menos 1. Y aquí está el 1 y provino del 1. Entonces, la imagen inversa de 1 bajo esta función que tengo aquí va a ser el conjunto menos 1, 1. ¿Ok? Es así como funciona la imagen inversa. No me revuelve una función, pero me dice de dónde proviene el 1 en la función g. ¿Ok? Entonces, aplico eso que está ahí. Y lo que obtendría yo es que quiero la probabilidad de que x sea 1 o menos 1. Lo voy a poner en orden menos 1 y 1. ¿Ok? Ahí está lo que estaba yo buscando. Entonces, la probabilidad que está ahí, bueno, pues es la suma de ciertas probabilidades, porque aquí quiero la probabilidad de que x sea igual a 1 o sea igual a menos 1. Esa es la probabilidad de la unión de esos eventos. Como son eventos ajenos, no puede ser que la variable tome ambos valores, entonces lo puedo calcular como la suma de las probabilidades. Esto sería la probabilidad de que x sea igual a menos 1 más la probabilidad de que x sea igual a 1. ¿De acuerdo? Finalmente obtengo aquí 2 quintos. ¿Ok? Y podrían llegar a ser... Perdón, profesor, no me queda muy claro de dónde saca el 1/5 y el 2/5. De aquí arriba tengo que la función de densidad de la variable x, la original, es 1/5, porque es uniforme sobre este conjunto. Entonces nos dicen, es una variable aleatoria uniforme sobre este conjunto. Este conjunto de acá tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Y el hecho de que nos digan que es uniforme quiere decir que todos tienen la misma probabilidad. Entonces este elemento tiene probabilidad de 1/5, este 1/5, este 1/5 y así los 5 elementos, ¿va? Y entonces describimos a la función de densidad de la variable x así, como f de x igual a 1/5 por la indicadora de que nos encontremos aquí. ¿Ok? Eso quiere decir que esto es igual a la probabilidad de que x sea igual a cualquiera de los x minúscula que están en este conjunto. Ah, ok. Muchas gracias, ya entendí. No.
Perfecto con eso. Ahora, recuerden, aquí se complica un poco, tal vez ahí está el asunto. Estoy siendo uniforme sobre este conjunto. Cambia un poco la regla a lo que había dicho yo de una variable aleatoria que se distribuye uniformemente. Solo tengan cuidado con eso y digo, es algo bastante sencillo, solamente nos cambia el hecho de nombrarlo de esta manera. Yo entiendo la pequeña dificultad que puede haber ahí, pero solo tengan cuidado y ya está, ¿va? Y el último punto es f de 2, ¿cierto? El último punto del soporte. Entonces aquí tendría yo que f de y en 2 es igual a la imagen, a la probabilidad de que x esté en la imagen inversa de 2, como acá arriba, y se pueden dar cuenta fácilmente que esto va a ser igual a la probabilidad de que x, perdón, no es 2, una vez más, es 4. Estoy evaluando, recuerden, en el soporte de la variable y, que es el soporte de y, son los únicos puntos a los que les voy a sacar probabilidades. Entonces, la probabilidad de que y sea igual a 4 es lo mismo que la probabilidad de que x sea igual a menos 2 o x sea igual a 2. Entonces, lo puedo expresar como la suma, la probabilidad de que x sea igual a menos 2, más la suma de la probabilidad de que x sea igual a 2. Y esto nuevamente sale 2/5. ¿Ok? Y ya está, ahí tenemos la función de densidad de la variable y en los 3 puntos de su soporte. Nuevamente esta función de densidad pues suma 1, entonces cualquier otro valor va a tener probabilidad 0. ¿Ok? ¿Dudas? Todo bien, gracias. ¿Alguien más con dudas por ahí? Ok, muy bien. Entonces, bueno, este ejemplo, como pueden ver aquí, es un ejemplo que más o menos engloba todo lo que estamos viendo, digamos, en decir de la imagen inversa de la variable aleatoria o de la función, perdón, para poder calcular probabilidades de esta forma. Es una manera en la que comúnmente se utiliza esto, ¿ok? Es muy normal que apliquemos este tipo de transformaciones de esta forma y lo resolvamos de esta forma. En el caso discreto, las transformaciones de variables aleatorias las vamos a hacer exhaustivas. Es decir, calculo el soporte, veo a dónde va y le voy a calcular las probabilidades una por una. Eso es lo más normal. No voy a poder dar una nueva función tan directa como esta a partir de ese cambio, a menos que lo deje expresado así como estamos acá arriba. Digamos, esto de aquí, ¿ok? Entonces, si no lo dejo expresado así como está ahí arriba en amarillo, no hay forma de escribirlo fácil, ¿ok? En el caso continuo, en el siguiente capítulo, sí vamos a tener toda una fórmula y una manera de hacer el cambio, digamos, fácilmente a partir de hacer algunos malabares más o menos sencillos. Pero en el caso discreto se va a hacer exhaustivo el asunto, ¿ok? Entonces, cada probabilidad de este soporte nuevo que yo tengo aquí, lo tengo que calcular uno por uno y tengo que calcular uno por uno las probabilidades. Y puedo hacerlo tan rápido como quieran, como decir, bueno, este proviene de estos 2 puntos y por lo tanto es 2/5. Pero hay que hacerlo uno por uno de todas maneras y inclusive calcular el soporte, pues tengo que hacerlo aplicando la función a cada uno de los valores, ¿va? Y podría yo ver que el soporte pues es muy similar si aplico una función que es, por ejemplo, una transformación lineal. Consideremos el ejemplo número 2, que sería g de x igualado a, voy a ponerle x más 3, ¿ok? X minúscula, esta es la función, más 3. ¿Ok? Entonces ahí solo estoy describiendo a la función, no estoy diciendo que esta sea la variable aleatoria, no todo está en minúsculas. La función aplicada a x es x minúscula más 3, ¿va? Entonces hacemos lo mismo que hicimos acá arriba. Primero calculemos el soporte, después calculemos la función de densidad de la variable, ¿vale? Entonces el soporte, apliquen la función g al soporte de x y tienen que obtener el siguiente conjunto. Van a obtener el 1
que es lo que resulta de menos 2 más 3. Después el 2, que es lo que resulta de menos 1 más 3. Luego 3, que es en el 0, 4, que es en el 1, y 5, que es en el 2, ¿cierto? Entonces ahí está el soporte. Y el inciso B es calcularle probabilidades a cualquiera de estos puntos. Pero hay un pequeño detalle. Aquí podemos notar que G de X es inyectiva. Ok, el hecho de que G de X sea inyectiva es que esta me está devolviendo un único valor al aplicarla. X cuadrada no, porque X cuadrada, bueno, sí un único valor, perdón, pero provienen de únicos valores. X cuadrada me devuelve un único valor, pero digamos, al aplicarle la imagen inversa de la G de la que tenía allá atrás, podría provenir de menos X o de más X. Entonces tengo dos posibles valores a los que provienen. Ahora aquí X igual a lo que sea, al aplicarle la función, me va a devolver un único valor que no se repite en los otros valores de la función. Es decir, este valor proviene de menos 2, este valor proviene de menos 1, este de 0, de 1 y de 2. Y ningún valor del soporte de la variable aleatoria original, del que está aquí arriba en rojo, repite valores aquí abajo. Entonces, al tener yo esa posibilidad de no repetir ningún valor, puedo aplicar algo más sencillo al momento de calcular la función de densidad. ¿Qué es lo que yo puedo aplicar que es más sencillo? Bueno, si yo quiero la función de densidad de la variable y en algún punto y, que es lo mismo que la probabilidad de que g de x sea igual a y minúscula, en este específico caso lo puedo escribir como la probabilidad de que x sea igual a g a la menos 1 de y. ¿Ok? Noten que es solamente gracias a la inyectividad, el hecho de que solo recupere un valor. Y lo digo, x igual a esta cantidad porque ahora sí existe la función inversa. ¿Ok? Eso es una nota importante para ustedes. Aquí sí existe la función inversa y por lo tanto la puedo utilizar. A veces no va a existir la función inversa. Entonces aquí sí existe la función inversa. ¿Ok? De hecho, en el ejemplo inmediato anterior es lo más común. En estos casos, pues no tenemos funciones inversas. Aquí tenemos x cuadrada. No tenemos tal cual una función inversa, a menos que el soporte fuera de puros positivos. Si el soporte fuera de puros positivos o de puros negativos, tendríamos una función inversa, ya sea raíz de x o menos raíz de x y listo, ¿no? Tenemos un soporte, una imagen, una función inversa bien definida por el conjunto al que le estamos aplicando. Pero aquí tenemos tanto positivos como negativos en el soporte de x. Al aplicarle la función se comprime, por decirlo así, y la imagen inversa de algún punto me devuelve 2 puntos, o de este punto 4 me devolvió también 2 puntos. Y puede haber funciones que se compliquen más. Si de repente ustedes transforman una variable con la función seno o con la función coseno, puede que ciertos valores del seno provengan de 4, 5, 6 valores del soporte original. ¿Ok? Todo dependiendo de cómo es la variable original. Y en el otro caso, en este caso de una función inyectiva, si la función que estamos aplicando es inyectiva, pues todo todo va a dar un valor único e irrepetible y podemos decir que existe la función inversa y utilizar esto. Simplemente aplicar la inversa de ambos lados. Inversa aquí, entonces me devuelve x, inversa acá, entonces me devuelve g a la menos 1 de y. Y esto de aquí, pues bueno, ya está inmediato y puedo obtener como, digamos, una fórmula. La función de densidad de la variable y va a ser igual a 1/5, que es la función de densidad original, por la función indicadora en X, del soporte, perdón, la función indicadora en Y, del soporte de esta nueva variable, el soporte de Y, que es este de aquí. El soporte de Y. Y de hecho aquí podemos concluir, como ya vieron, que Y es una variable aleatoria uniforme discreta de parámetro 5. ¿Ok?
Entonces, esa sería la conclusión, eso se hace directo. Esos son los dos ejemplos que quería ver de estas transformaciones, uno con una función no inyectiva y otro con otra función inyectiva, y que todo esto me devuelve valores de este estilo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿hay dudas con estos dos ejemplos o dudas con transformaciones? Todo bien, gracias. Todo claro, profe. Ok. En la guía de ejercicios tienen ahí varios ejercicios que ustedes pueden tratar de, sobre transformaciones. Les pide calcular un nuevo soporte, calcular las nuevas probabilidades. Les van a surgir dudas cuando lo vayan haciendo, pero esencialmente solo es hacer esto, ¿ok? Si más o menos entendieron el ejemplo 1, con eso tienen todo lo necesario, ¿ok? La imagen inversa vista como una función conjuntista que me devuelve conjuntos completos del otro lado dentro del soporte y listo, ¿ok? Entonces quédense con esta fórmula que está en amarillo, es todo lo que necesitamos hacer nosotros y ya vieron cómo se aplica en estos dos ejemplos, ¿vale? Ahora, voy a utilizar esto que acabo de obtener para conocer algunas propiedades de del valor esperado que definimos la clase pasada. Entonces voy a tener la siguiente proposición de propiedades. Entonces, sea X una variable aleatoria discreta con esperanza. ¿Ok? Y cuando decimos con esperanza, lo que nos estamos refiriendo es que aquí estamos diciendo que la esperanza o el valor esperado existe. Recuerden que la suma que define a este bicho de aquí, al valor esperado, podría diverger o podría simplemente no existir. ¿Ok? Podría ser que no existe un valor al que converja la suma. Bueno, entonces, teniendo esta variable aleatoria con su valor esperado, tenemos las siguientes propiedades. Uno, el valor esperado de una transformación lineal, digamos AX más B, esa es la transformación lineal de una variable aleatoria, la multiplico por una constante, a todo eso le sumo otra constante, me tiene que devolver A por el valor esperado de X más B. ¿Ok? Pero B afuera de la esperanza. Ahí está. ¿Ok? Esto se prueba fácilmente utilizando, de hecho, que esto es una transformación inyectiva, como la que acabamos de ver acá arriba. Entonces, la función de densidad no cambia y podemos hacer el cálculo de la esperanza fácilmente porque le estamos calculando la esperanza a una nueva variable aleatoria. Entonces, tengo una nueva variable aleatoria, digamos Y, y para calcular el valor esperado tengo Y multiplicado por la función de densidad de la variable, ¿ok? Y eso es todo. Entonces, en este caso, esto funciona para cualesquiera A en R, pero digamos A en R distinto de 0, y cualquier B en R, ¿ok? Si A es igual a 0, bueno, pues funciona igual, pero ya no es una variable aleatoria que nos interese. La esperanza simplemente nos va a dar 0. Esto va a ser 0 y B, pues, va a ser lo único que funciona. Entonces, sí funciona para A igual a 0, solo que no es de nuestro interés. Punto número 2 es algo que se conoce como monotonía. Si X es una variable aleatoria mayor o igual que 0, entonces la esperanza de X es mayor que 0 o igual a 0, ¿ok? Esto también es fácil de calcular solamente a partir de la definición de esperanza. Recuerden que la esperanza es X por la función de densidad en este específico valor X minúscula y sumo sobre todos los puntos del soporte. Si la variable aleatoria es positiva, esto significa que su soporte es positivo. Entonces, una función de densidad siempre lo es y estoy multiplicando por valores positivos. Positivo por positivo me da positivo y sumo un montón de cosas positivas. Bueno, pues tiene que ser mayor o igual que 0 forzosamente. ¿Va? Y el punto número 3 es un resultado que no vamos a ver aquí. Bueno, vamos a verlo en el siguiente capítulo. Por el momento van a tener que creérmelo un poco porque para el caso discreto es un poquito complicado de ver. Lo veremos en el continuo y les haré las aclaraciones correspondientes. Entonces, si G es una función que va de R en R, cualquier tipo de función,
Entonces ocurre lo siguiente. El valor esperado de la transformación de la variable x, es decir, g de x, se puede calcular de la siguiente forma. Lo puedo calcular de una forma muy extraña y directa. En vez de decir, bueno, esto ustedes saben que tendría que calcularse de esta forma. Tendría yo la esperanza de g de x, que sería como la esperanza de una cierta variable y tengo que sumar sobre los valores y que toma esta función por la función de densidad de la variable g de x en el punto y sumado para y dentro del soporte de la variable. Eso es lo que tendría que hacer porque a fin de cuentas esto es la esperanza de una nueva variable a la cual nosotros llamamos y. Entonces y por su función de densidad sumada sobre el soporte. Obviamente esto se me complica bastante porque es todo un rollo calcular la densidad, como ya vieron. Entonces calcular la densidad, calcular el nuevo soporte se complica lo suficiente como para que yo no pueda estarlo haciendo si la variable aleatoria es suficientemente extendida, ¿ok? Me causaría muchos problemas. Entonces, el valor esperado lo puedo calcular con una fórmula mucho más rápida, mucho más directa, y es la siguiente. Tomo g valuado en x minúscula, los x minúsculas que corresponden a la variable x, es decir, voy a sumar para x en el soporte de la variable original x y multiplicado por la función de densidad de la variable x en el punto x. ¿Ok? Esta fórmula que está aquí se conoce comúnmente como la fórmula del estadístico inconsciente. La vamos a demostrar en el siguiente capítulo para el caso continuo y les haré las aclaraciones correspondientes para que ustedes lo hagan en el caso discreto. Les digo, comúnmente se conoce como la fórmula del estadístico inconsciente porque si yo tengo la esperanza de una variable aleatoria, se sabe que esto es igual a la suma de los puntos dentro del soporte de la variable de x multiplicado por f de x, ¿ok? Entonces, la inconsciencia viene al decir nosotros que tenemos una x aquí, entonces aquí simplemente sustituimos con g de x y punto, ¿va? Pero de todas maneras la fórmula funciona, digo, para ser suficientemente inconsciente habría que transformar también esta de aquí en g de x, pero no se hace, bueno, no funciona. Y formalmente es solamente un teorema de cambio de variable, ¿ok? Y ya lo veremos probado en el siguiente capítulo. ¿Va? Estas propiedades, entonces, son propiedades fundamentales de la esperanza. Lo primero, la parte de la linealidad que tienen ahí, es una de las propiedades que vamos a utilizar muchísimo y que se utiliza todo el tiempo. Y lo último, el valor esperado de la transformación de la variable aleatoria también se utiliza bastante y de hecho en su guía de ejercicios hay varios ejercicios que ustedes van a estar trabajando con esto, ¿ok? Entonces, bueno, esas propiedades, como les digo, pues ahí están. Vamos a demostrarlas todas de una forma mucho más formal, digamos, en el caso continuo. En realidad, por el momento, pues solamente podríamos ver la prueba de tal vez la 1 o la 2, pero bueno, pues no son muy complicadas realmente. Digamos, la demostración de la 1, de la 2, es que si x es mayor o igual que 0, esto significa que x minúscula es mayor o igual que 0 para todos los puntos x dentro del soporte de la variable. Esto es lo que significa que una variable sea positiva, que todos los posibles valores que me devuelve, que son los valores de su soporte, son valores positivos. Y entonces, esto quiere decir que x multiplicado por su función de densidad en ese punto es una cosa positiva para todo x en el soporte de la variable, ¿verdad? Y por lo tanto, la suma sobre todos esos valores, que de hecho son positivos, tiene que ser una cosa positiva. F de x, valuado aquí, tiene que ser mayor o igual que 0, que ese es el valor de la esperanza. Entonces, el 2 es directo. Si es positivo, pues sus valores son positivos. El punto número 1 lo podríamos demostrar fácilmente utilizando esta de acá. Y de hecho voy a hacerlo así. Digamos, el valor esperado de AX más B, ¿ok? Tiene que ser igual a la suma para X en el soporte de la variable X de AX más B, X minúscula aquí,
y todo eso multiplicado por el valor esperado, digo, la función de densidad de la variable. ¿Va? Entonces estoy utilizando el punto número 3, el lema del estadístico inconsciente, y reparto la suma, digamos, multiplico la f por este punto y lo multiplico por este punto, y después reparto la suma, ¿ok? Entonces esto me va a quedar la suma para x en el soporte de la variable x, de ax multiplicado por f de x, más la suma para x en su soporte de b multiplicado por f de x. ¿De acuerdo? Y entonces puedo ver que puedo sacar esta constante que no depende de x, la saco, y aquí está. Entonces tengo a multiplicado por la suma de x multiplicado por f de x sobre todo el soporte. Esto es lo que nosotros definimos como el valor esperado de la variable, más saco a b de aquí, ¿ok? Entonces me quedaría b multiplicada por la suma de f de x sobre el soporte. Y ustedes saben que eso es un 1, ¿ok? Entonces lo voy a poner aquí como un recordatorio. Recordemos que la suma de f de x en x minúscula para x en su soporte completo de aquí es igual a 1. Una de las propiedades que probamos de funciones de densidad. ¿Va? Y por lo tanto, bueno, pues me devuelve lo que yo ya había dicho. Y la fórmula que está aquí la probaremos, como ya les dije, en el otro caso, en el caso continuo, y les haré los comentarios suficientes para ver la prueba llegar a lo que se necesita. ¿Va? Entonces, con esto terminamos la demostración de esa parte. Ahora nos falta por ver una característica numérica más, que es la varianza de una variable aleatoria. Bueno, dos de hecho, nos falta la varianza, función generadora de momentos y función generadora de probabilidad. Y después de eso, más familias paramétricas y terminamos. Para terminar la clase de hoy, pues voy a darles unas definiciones, son bastante sencillas, de las funciones generadoras de momentos y las funciones generadoras de probabilidad, aunque las utilicemos mucho más fuertemente en el siguiente capítulo, pero aquí se las voy a definir de una forma sencilla y directa. Entonces, decimos que algo es la función generadora de probabilidad, perdón, primero la de momentos, generadora de momentos de x, una variable aleatoria x cualquiera, y es lo siguiente, una m normalmente, sub x, para referirnos a la variable aleatoria, y en vez de evaluarla en x, la evaluamos en t minúscula, ¿ok? Y lo que es esto es igual al valor esperado de e a la t veces x. Como ven, pues es el valor esperado de una transformación de la variable aleatoria y está definida para las t's en R, tales que la esperanza de esa cosa que tenemos ahí exista. ¿Ok? Entonces a eso le llamamos función generadora de momentos. Es una transformación un poco chistosa, no la vamos a utilizar muchísimo en este capítulo. En el siguiente capítulo ya le vamos a dar su importancia y sus valores, pero desde ahorita hay que empezar a calcularla para las familias paramétricas que tenemos ya, ¿ok? Y por otro lado está la función generadora de probabilidad. De, digamos, una variable aleatoria x, ¿ok? Y esta normalmente se utiliza una g para denotarla, g de x, valuado también en algún punto t, y lo que es la exponencial, bueno, la esperanza, perdón, de otra exponencial, pero en vez de utilizar como base e, utilizamos t de x. Entonces, lo variable queda en la base de la exponencial. ¿Ok? Y esto lo hacemos no solo para las que existen, en realidad solo vamos a hacerlo para t menor a 1 en valor absoluto. ¿Ok? Y listo. Ahí está mi función generadora de momentos y mi función generadora de probabilidad. Estas son ejemplos de lo que vimos ahorita con transformaciones, porque son ejemplos de cómo
cómo aplicar el teorema del estadístico inconsciente, ¿ok? Y al mismo tiempo, formas de aplicar el teorema del estadístico inconsciente también van a ser la tercera característica numérica, ¿ok? Olvidé escribirlo aquí arriba, pero ahorita se los pongo. Entonces, mi tercera característica numérica son las funciones generadoras. Estas, por el momento, solo apréndanse la definición, vean cómo, vean calcularlas en casos particulares de las variables aleatorias que ya hemos visto. De hecho, si ya leyeron la guía completa, saben que el último ejercicio les pide calcular esperanzas, varianzas, funciones generadoras de momentos, funciones generadoras de probabilidad para todas las familias paramétricas que veremos en clase y que de hecho se refiere a las que les di en la hoja, ¿ok? Entonces, en la hoja de familias paramétricas tienen todas las que vamos a utilizar. Son las más usuales y más conocidas, hay muchísimas más, pero ahí tendrán que calcular esperanzas, tendrán que calcular tendrán que calcular esta y las que veremos la próxima clase. Entonces, la característica numérica número 3 son las funciones generadoras. La siguiente clase empiezo con un resultado sobre el uso de estas funciones, ¿ok? Y después veremos varianza y habremos terminado toda la parte principal del capítulo, ¿ok? Entonces, para el próximo lunes terminamos la parte principal del capítulo, ya no nos queda nada más por ver del capítulo, pero seguiré yo viendo familias paramétricas. Voy a ver al menos otras 3 familias paramétricas. Todavía nos faltan después de eso 2 o 3 clases quizá, pero ya podrán resolver la totalidad de los ejercicios de la guía. Si hay alguna familia paramétrica que no hemos visto, la tienen en la hoja que ya les entregué. De hecho, hay varias que no vamos a ver en la clase, ¿ok? Entonces, si algún ejercicio les dice esta variable aleatoria es tiene una distribución Poisson contra el parámetro, lo pueden buscar en el PDF que les envío, ¿ok? Y utilizar la función de densidad que tienen ahí, el soporte y todo lo que está ahí para calcular esperanzas, para calcular alguna solución a los ejercicios o lo que sea. Bueno, chicos, terminamos por hoy. ¿Alguna duda? Todo bien, profesor, gracias. ¿Todos los demás bien? Ok, chicos, bueno, pues entonces con eso acabamos.